El elemento de la arquitectura clásica en el que nos quisimos enfocar fue el arco y los integrantes de nuestro grupo son Carol López Monroy, Owen Montañez, Angie Carolina López y Caterine Maella. Para comenzar hablaremos un poco de lo que es el arco. Entonces, bueno, el arco es un elemento constructivo en una forma curva o poligonal que salva el espacio abierto entre dos pilares o muros, transmitiendo toda la carga que soporta a los apoyos, mediante una fuerza oblicua que se denomina empuje. El arco posee una historia en la construcción aproximadamente de 6.000 años. Aparece por primera vez en la arquitectura de Mesopotamia y se transmite a Europa mediante su uso durante el Imperio Romano, hasta alcanzar su máximo esplendor durante el siglo XVI. Los arcos tenían bastantes usos y entre uno de ellos podemos encontrar el sistema de alcantarillado. Su estructura se conformaba de un túnel arqueado que se construyó en la antigua Roma con el fin de drenar pantanos y desperdicios que desembocaban finalmente en el río Tíber. También tenemos los puentes que fueron creados con el propósito de ser acueductos. Se usaban para llevar agua fresca a los centros urbanos de fuentes lejanas. Su estructura se basaba de grandes arcos y tenían la inclinación ideal para que el agua no fluyera ni muy rápido ni muy lento. Principalmente funcionaba como un elemento estructural que reemplazó las columnas, ya que resistía más cargas verticales, así que se usaban menos materiales. Los arcos también se usaban como un monumento para conmemorar alguna victoria, era como un premio. En la imagen podemos ver el Arco del Triunfo de Constantino, que está ubicado en Roma, y por este pasaban los emperadores cuando entraban a la ciudad en triunfo. En los elementos que conforman el arco tenemos la clave, que es la dóvela que corona el arco. Tenemos la contraclave, que es cada una de las dóvelas que rodea la clave. Y bueno, las dóvelas son las piezas que componen el arco, tienen una forma de cuña y por regla general se encuentran ubicadas en disposición radial. También es importante mencionar que la línea de separación entre dóvelas recibe el nombre de juntas. El cuarto elemento es el riñón, que corresponde a la segunda cuarta parte desde el semiarco. El quinto elemento es el arranque o salmer, que es la dóvela o elemento inferior donde inicia el arco. El sexto elemento es la imposta, que es una fila de sillares algo voladiza sobre la cual va asentada el arco. La yamba es el pilar de piedra o ladrillo que está situado en el espesor del muro y que tiene como finalidad consolidar las piezas. El vértice es la parte más elevada de la curva del arco, donde se sitúa la clave. El centro es el punto donde se origina la circunferencia. En este centro también encontramos el hueco o vano. El elemento número 10 es la luz, que es la distancia que se forma entre los apoyos. El elemento número 11 es la flecha, que es la altura del arco desde su clave hasta la línea de arranque. Los intrados son la superficie interior del arco, los extrados son la superficie exterior del arco y también recibe el nombre de espalda. Y como último elemento tenemos la rosca, que básicamente son los materiales que conforman la curvatura por la parte frontal del arco. Para poder unir las dovelas y darle la forma de semicírculo, en esta época usaban un andamio llamado cimbra, que es una estructura auxiliar de madera que funciona como el soporte inicial de las dovelas antes de la colocación de la última piedra. Una vez encajado ya se puede proceder a desmontar la cimbra. Bueno, voy a hablar un poco sobre los tipos de arco. Pues principalmente voy a empezar por el arco de medio punto. Este arco se caracterizó por su gran trascendencia y por ser el más empleado en su época romana, medieval y renacentista. Este tipo de arco, que es el intrazados
O sea, ¿qué quiere decir trazados? Como algo así como superficie, tiene la forma de un semicírculo. Es el elemento principal de la arquitectura abovedada. Pues antiguamente solía estar conformado por dovelas de adobe, ladrillo o piedra. Este arco empezó a emplearse pues aproximadamente 3000 años antes de Cristo en la Mesopotamia. Después fue usado este tipo de arquitectura por los etruscos, ¿sí? Y después por los romanos, que pues obviamente lo difundieron por todas las regiones del Mediterráneo. Pues es una de las características importantes en la arquitectura romana. También voy a hablar un poco sobre el arco rebajado. Pues este arco rebajado, cuya forma es más como, por decirlo así, aplastada, bien no por ser un semicírculo, o bien por no tener un centro geométrico por debajo de la línea de impostas. Pues habitualmente se diferencian estos dos tipos, aunque se les puede agrupar en el mismo apartado, ¿sí? Pues ambos se dan en el final del gótico y a principios del Renacimiento. Y siguiendo así con el arco peralto, o también renombrado como realzado, este arco fue o es un arco ampliado mediante la inclusión de dovelas pues colocadas por encima de la línea de impostas. Pues, ¿qué quiere decir la línea de impostas? Como línea de horizonte. Es característico del prerrománico, concretamente del arte austriano. Tiene una gran similitud con el arco de medio punto, teniendo así como una diferencia de solamente una línea de fin que los divide. El arco de medio punto está constante, en cambio el peralto tiene como una subdivisión. Fue empleado también por los bizantinos, vigosidos e islámicos, ya que quisieran realzar sus vanos. También hablamos sobre el arco conopial, muy bien como su palabra lo dice, es en forma de cono. Pues es un arco que se emplea de forma especial en la Baja Edad Media y en la arquitectura de las iglesias del siglo XVI. Este arco es muy rebajado, pero que tiene una escotadura en la clave, de modo que tiene una vértice hacia arriba. Sería similar a la llave pues mecanográfica, por decirlo así, con la escotadura hacia arriba, por decirlo así, como una punta hacia arriba o también hacia abajo, aunque pues de apariencia ciertamente musulmana. Es un arco utilizado en el gótico tardío, especialmente en el dominante gótico flamígero, de forma llameantes. Es un arco apunteado con una escotadura formada pues con dos tipos de curvas, una cóncava inferior y una convexa superior, con curva en la clave. También se le denomina como arco flamígero. Y siguiendo, vamos a hablar del arco deprimido. Este arco deprimido es un arco de 400, o arco deprimido es un tipo de arco como apuntado que se construye de 4 secciones de circunferencia, es decir,
con 4 centros interiores y que se remata con una clave en ángulo. Suele dar la impresión visual de haber sido aplanado por la presión de un muro. Como venía diciéndolo, formado por dos cuartos de circunferencias unidos por un segmento. Los centros de los arcos están en la misma distancia que los extremos de la luz. Por decirlo así, un estilo de que tenga un ángulo de unos 30 a 40 grados en ambos costados. O sea, la distancia es variable en cada arco, eso sí. También podemos decir que este tipo de arco suele no ser muy comercial, por decirlo así. O sea, no es muy visto públicamente, pero tiene su gran trascendencia pues en su historia románica. También hablamos un poco del arco apuntado, que pues este arco apuntado, como muy bien lo dice su palabra, termina en una punta, o también llamado este arco como ojival. Está compuesto por 2 tramos de arco formando un ángulo central. O sea, esa es la clave. Este arco apuntado no solo supone a un cambio estético que rompe con el clasismo del arco de medio punto, o sea, el arco normal que es redondo, etc., propio a la arquitectura romana o románica. Además resulta más eficaz, pues gracias a su verticalidad, por decirlo así, las precisiones laterales son menores a las de un arco de medio punto. Este arco, muy bien lo dice la historia, que fue empleado anteriormente por los abasíes en el siglo IX. En la arquitectura musulmana, pues el arco de herradura apuntado o arco tumido aparece desde el siglo X. Pues este estilo de arco también lleva a otro arco como el a mano, que es el conopial, y el estilo Tudor, que pues también tienen características muy diferentes, pero pues muy similares también, por decirlo así, valga la redundancia. Y pues esto sería todo. Las fuerzas de compresión de un arco son verticales y se presentan por peso propio y sobrecarga. Se transmite como fuerzas laterales y por esto se deben construir junto a un elemento que haga estribio. Un ejemplo sería los muros de contención, y de allí las dovelas del arco, por su forma, transmiten fuerzas verticales, convirtiéndola en 2 componentes. El primero sería el componente horizontal y el segundo sería el componente vertical. Se calcularía el empuje del arco y así dando resultado a la dimensión que debería tener el estribio para que el arco sea estable. No toda estructura curva es un arco. Un ejemplo puede ser el pescante, un voladizo curvo o simplemente una vega curva empotrada, y el otro sería una ménsula. Las anteriores son falsos arcos y ellas son estructuras curvas o poligonales, pero no transmiten empuje horizontal y se consideran más bien una estructura isoestética. Poco a poco, con la aparición de nuevos materiales constructivos, el arco fue reduciendo su uso exclusivo y así en la actualidad empleándose en contadas ocasiones. Muchos de los casos son elementos decorativos
y ornamentales, alejándolos de su función primordial y en algunos casos empleándolos como monumentos conmemorativos.